es que a diferencia de Apolo, que era un programa que controlaba completamente el gobierno, y acuérdate que en aquel entonces la NASA tenía, si mal no recuerdo, era casi 5% del presupuesto de la nación. Hoy en día es una fracción de un porcentaje muy pequeño. Pues la NASA entonces ha estado trabajando con compañías comerciales, SpaceX, Blue Origin, que son los que van a hacer los, los módulos lunares. Entonces ellos están trabajando con estos módulos y todas estas misiones están hechas para ir probando paso a paso cada uno de estos otros componentes. Y la misión de Artemis 2, por ponértelo de una forma a lo mejor un poco cruda, era que ellos querían estar seguros que estos nuevos sistemas podían mantener vivos a los astronautas en un recorrido tan largo como llegar a la Luna, porque eso es lo que se va a hacer en el próximo paso. Hola a todos, yo soy Sofía Guerra, ingeniero mecánico Corte 03 de la Universidad Simón Bolívar y además soy la directora ejecutiva de Alum USB. Para quienes nos escuchan o nos ven hoy por primera vez, conversando con USBistas es un espacio donde compartimos historias de exalumnos de la Simón Bolívar, sus trayectorias profesionales y cómo la experiencia USBista ha influido en sus caminos dentro y fuera de Venezuela. Hoy tenemos una conversación muy especial porque nos acompaña Carlos Tomás Mata, ingeniero graduado de la Universidad Simón Bolívar, quien luego continuó su formación en Estados Unidos, donde realizó estudios de posgrado y un doctorado en el área de electromagnetismo y control de potencia en la Universidad de Florida. Carlos ha desarrollado una carrera destacada en el área de fenómenos atmosféricos y sistemas eléctricos, lo que lo llevó a colaborar con la NASA y eventualmente a formar parte de proyectos clave en el Espacial Kennedy. Su trabajo ha sido fundamental en el diseño de sistemas de protección contra rayos para el cohete SLS, pieza clave del programa Artemis. El 1 de abril de 2026, Artemis 2 llevó a 4 astronautas más allá de la órbita terrestre por primera vez en 54 años. Detrás de este hito hay varios venezolanos y hoy vamos a conversar con uno de ellos. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti y les agradezco al grupo esta noble causa que han hecho de tener estas charlas y grabarlas y recaudar fondos para la universidad, que me imagino que tanto lo necesita. Gracias por tus palabras, Carlos. Para comenzar desde el origen, ¿qué te llevó a estudiar ingeniería en la USB y cómo recuerdas tu etapa universitaria? Mira, para serte franco, quien me llevó a estudiar a mí a la USB fue mi mamá, porque yo nací en Caracas y mi mamá le fascinaba llevarnos a mí y a mi hermana mayor que yo, a los jardines de la Universidad Simón Bolívar. Le encantaba aquel ambiente. Cuando yo tenía como 7 años, posiblemente 8 años, nos mudamos para Cumaná. Y desde que llegué a Cumaná, pues mi mamá tenía en, en su mente que yo tenía que ir a estudiar a la Simón Bolívar y era simplemente eh, por, por lo maravillosa que era la universidad, no solamente por los jardines, sino porque tenía un prestigio increíble. Y después con los años, pues cuando ya yo pasé de la primaria, bachillerato y después llegué al ciclo diversificado, que comencé a averiguar un poco acerca de las universidades, pues estuve muy de acuerdo con mamá en que ese era un lugar adecuado para ir a estudiar. Así que le agradezco a ella y le debo a ella haber ido a la Universidad Simón Bolívar. Así que en lo que me gradué del ciclo diversificado en Cumaná, me mudé para Caracas nuevamente y comencé mis estudios en la Simón Bolívar. Gracias por compartirnos esa historia. Y luego de llegar a la universidad, digamos, con este contexto que me estás dando, que fue tu mamá quien te motiva a estar ahí, ¿hubo alguna experiencia, un profesor, un momento que te haya marcado o que hoy sientas que influyó en tu carrera mientras estuviste en la universidad? Así como, digamos, la influencia para estudiar ahí fue tu mamá, durante la universidad, ¿sientes que hubo algún momento o algún profesor que te influenció positivamente? Mira, hubo muchísimas influencias positivas. También hubo muchos momentos de shock, cosas que yo no esperaba. Yo no estaba acostumbrado a profesores que parecían
que disfrutaban raspar más del 90% de la materia. Yo nunca estoy expuesto a ese tipo de cosas. Entonces, ahí pues por primera vez, realmente pasar por primaria, por bachillerato y por simple resultado para mí fue un paseo. Entrar a la universidad ya la cuestión fue un poco más distinta. Sin embargo, me tomó, que sido un año o algo así, acostumbrarme al ritmo de la universidad, y después de que me acostumbré, pues no te voy a decir que se me hizo sencillo, pero yo creo que se me hacía un poco más fácil que a muchas de las personas con las que yo estudiaba. Influencia y a lo mejor posiblemente inspiración me lo dieron muchísimos profesores. Yo tenía un profesor que se llamaba Villasana, que me parecía que era un profesor que sabía muchísimo de ingeniería eléctrica, y posiblemente una de las cosas que me intrigó a mí es que tuve un profesor que se llamaba, si mal no recuerdo, Gastón Pese, que me enteré hoy, de hecho, que me reuní con un ex compañero de la Simón Bolívar, que está vivo y que creo que está en Chile, si mal no recuerdo, eso fue lo que me mencionó, que tiene más de 90 años ya. Y Pese para mí era una enciclopedia de ingeniería eléctrica viviente. Y entonces, cuando fuimos a hacer la tesis de grado, éramos cuatro grupos de dos personas cada uno, y a nosotros nos tocó un análisis de sobretensiones de sistemas HVDC, utilizando el ATP o el MTP para hacer simulaciones. Y yo fui a hacer unas preguntas, este, era precisamente con respecto a las cargas atmosféricas, porque eso es parte de las sobretensiones. Y recuerdo que él me dijo, mira, Carlos, las cuestiones de las sobretensiones por los rayos son cuestiones de actos de Dios y de la naturaleza y no los entendemos bien. Y eso se me quedó grabado porque yo veía, como te digo, a este profesor como una enciclopedia, que esta persona me había dicho a mí que no se entendía bien, ¿eh? De alguna manera me lo dejó grabado. Y en la primera oportunidad que tuve de comenzar a investigar un poco más acerca de las descargas atmosféricas, eso fue lo que hice. Así que si a mamá le debo haber entrado a la Universidad Simón Bolívar, yo pienso que a Gastón Pérez le debo el haberme ido por el área del electromagnetismo y de las descargas atmosféricas. Aunque después posiblemente en el programa te mencionaré algo gracioso que me pasó, que fue cuando llegó el momento de decidir si continuaba con el doctorado o terminaba ya con la maestría, porque ahora me pasaron muchas cosas en la universidad. Qué linda historia de compartir de cómo un profesor puede cambiar, digamos, la vida o la perspectiva de un estudiante cuando estamos en la universidad. Justamente en Alumno USB, a través de nuestro premio a la labor docente Enrique Planchar, nos encargamos de premiar a los profesores que a pesar de los obstáculos y de las dificultades siguen pues impartiendo clases en la universidad y bueno, formando al final las generaciones del futuro. Bueno, me alegra saber que siempre nos encontramos a lo largo del camino esos profesores que nos acompañan, que nos inspiran, incluso también esos que reprueban casi todo el salón, digamos, son parte del paisaje, por decirlo así. Sí, 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 yo y los recuerdo a todos. Posiblemente no todos los nombres, pero los recuerdo a todos. Mira, Carlos, y después que pasas todas estas experiencias en la universidad, haces un salto al exterior. Entonces luego tomas la decisión de irte a Estados Unidos a hacer a hacer estudios de posgrado. Entonces, ¿cómo fue ese cambio? Me imagino que estabas bastante joven de graduarte de la universidad y luego entonces tomar la decisión de irte a hacer estudios de posgrado en los Estados Unidos. Mire, eso no fue una decisión fácil porque en aquellos días, estamos hablando del año 95, en el año 95, yo todavía prácticamente estaba recién graduado, pero estaba trabajando y me iba bien. Vivía en un apartamento en Caracas, que fue donde viví cuando estudié en la universidad, y prácticamente mis gastos eran pocos. Tenía un vehículo que me había regalado un papá como regalo de graduación. Y cuando yo comencé a asomarle a mis amigos la idea de que me iba para los Estados Unidos y que dejaba lo que tenía en Caracas y el trabajo y todas estas cosas, ahí me aventurar al exterior, a ver si, primero tenía que pulir mi inglés, que no estaba listo para comenzar unos estudios de posgrado. Entonces, cuando comencé a asomar esta idea, me tildaron de loco, de cómo se me ocurría, cómo iba a dejar eso que tenía yo en Venezuela, que las cosas en Venezuela estaban tan bien.
y no fue sencillo. Recuerdo, de hecho, que la manera como me vine fue que yo vine para la graduación de un primo. Tenía un primo que estaba estudiando precisamente en la Universidad de Simón Bolívar. Su papá era profesor de la central de veterinario. Ellos vivían en Maracay. Y mi tío había venido a hacer un doctorado en la Universidad de la Florida, en Gainesville. Y por eso, pues yo conocía la universidad, sabía que era una universidad muy prestigiosa también. Entonces, como venía para la graduación de mi primo, recuerdo que el día antes del viaje, en Cumaná, le di las llaves del carro que me había regalado mi papá. Le dije, mira, papá, yo creo que yo no regreso a eso. Y, y mi papá no se podía creer lo que le estaba diciendo. Yo de alguna manera tampoco lo creía, ¿no? Y recuerdo ese día como si fuera ayer. Ese fue el día antes de venirme ya para los Estados Unidos, de quedarme aquí. Ya después, con los años, regresé a Cumaná, pero y a Caracas, pero era de visita. Entonces, bueno, llegando aquí, pues tuve que comenzar a estudiar inglés, a meterme en cursos, en los más económicos que conseguía, porque la mayoría de esas cosas tenía que pagarlas yo con mi bolsillo. Y para estudiar para el TOEFL, y entonces tenía que presentar también un examen que se llama el GRE, que es para entrar a los estudios de posgrado. Y oye, yo no recuerdo que el inglés fuera tan difícil, pero de verdad que pasé trabajo increíblemente porque yo pensaba que en un mes salía ya del inglés y entraba a la universidad y eso no fue así. Y yo recuerdo, de hecho, que después de haber estado mucho tiempo en clases y estudiando para los exámenes, me invitaron a ver una película en el cine y la película es una película sureña que tiene un acento bastante pesado del sur. Y cuando yo pensaba que ya entendía inglés y entendí 10% de la película fue demasiado y casi que entré en un estado de depresión cuando salí de la película. No, no fue fácil, pero pues con el inglés limitado que tenía logré que me aceptaran en la universidad, pasé los exámenes que tenía que aceptar. Y cuando me dijeron que ya sea que ya había aceptado, que ya había sido aceptado en la universidad, de verdad que eso fue para mí una felicidad muy grande. Y ahí comencé yo mis estudios de posgrado en la Universidad de la Florida. Y ahora que me cuentas esa experiencia, Carlos, de desafíos, ¿qué aprendizajes personales sientes que te dejó esa etapa de tu vida, que fue hace un montón de años, pero que seguramente hay cosas que todavía están contigo desde esa época? Oye, mira, qué cantidad de cosas que aprendí yo. Una de ellas es valorar inmensamente lo que nosotros tenemos, que a veces somos demasiado inconformes y no nos damos cuenta de las cosas tan maravillosas que tenemos y las usamos. Fíjate que en aquellos días, pues las personas o las compañías que daban comunicación eran AT&T, Bell South, etcétera, etcétera, y te daban líneas telefónicas y el minuto de llamada para Venezuela, una cuestión sumamente costosa. Al punto que yo me compré una máquina de escribir. Entonces yo le escribía cartas a mi papá y a mi mamá, y ellos tenían un fax en Cumaná. Y yo iba a una tiendita que quedaba cerca donde estaba mi dormitorio y le enviaba una carta de tamaño carta, pero que tenía 1 milímetro de margen en la izquierda, 1 milímetro de margen en la derecha, 1 milímetro de margen arriba, porque me cobraban era por página. Y la carta se la llenaba, pero completito, en lo que yo quería contarles, con lo que les quería decir. Y entonces yo me cobraba, creo que eran, si mal no recuerdo, $2.25 por enviar un fax para Cumaná. Y ahí yo les contaba lo que les hubiese dicho de otra manera en media hora en el teléfono. Y los minutos de llamada me gastaban una barbaridad. No había internet, no había esto de WhatsApp, de Zoom. Estos son unas maravillas de últimos tiempos que en aquel entonces no existían. Y cómo menospreciaba uno un teléfono y el poder levantarlo simplemente y comunicarse con alguien gratuitamente, de la misma manera que mucha gente hoy en día ve estas cosas como las llamadas de WhatsApp, de FaceTime, de Zoom, de Teams, como si no las mereciéramos y como si tuviesen que estar disponibles 24/7 para nosotros. Y eso es solamente un ejemplo de las muchas cosas con las que yo contaba que yo no apreciaba. Entonces, esa pasantía
de haber llegado aquí, por la que pasé cuando llegué a los Estados Unidos, hasta que entré en la universidad, me enseñó a valorar muchísimo las cosas que yo tenía. Cuando llegué aquí no tenía vehículo, entonces, mira, si yo llegué aquí a St. Pete, aquí en la Florida, y St. Pete es un área de baja densidad, donde lo que hay son puras casas y casas y casas, entonces yo tenía que caminar casi 25 cuadras para llegar a un supermercado. Wow. Y recuerdo el primer día que fui para el supermercado, porque ya me dijeron dónde estaba. Mira, compré las cosas que necesitaba y las que no necesitaba también. Y cuando venía por la mitad del camino me tocó dejar como 5 bolsas porque se me estaban agrietando los dedos con el peso de aquella Wow. cuestión, y el transporte público era pésimo. En ciertos lugares el transporte público es prácticamente inexistente. Y cuando yo vivía en Plaza Venezuela, en Caracas, yo caminaba una cuadra y llegaba a un abasto, llegaba a la panadería, llegaba, y yo nunca valoré eso. Este, entonces, puedo quedarme aquí 5 horas contándote las cantidades de cosas que tan pequeñas como parezcan, tan insignificantes como parezcan, son extremadamente valiosas, y lamentablemente no lo valoramos nosotros hasta que no nos damos cuenta de lo valioso que lo comenzamos a extrañar. Quiero enlazar esta historia que nos comentan un poco también con la universidad, que nos hemos recibido siempre testimonios de las personas cuando se van a estudiar a otros países o hacen estudios en otras universidades, digamos, se dan cuenta la maravilla de universidad que hemos tenido y que tal vez no nos damos cuenta, la damos como por sentado, como que siempre está ahí y creo que es un bonito mensaje el de apreciar cada momento y lo que tenemos, digamos, en la parte material, en nuestro círculo social, familiar, etcétera. Siento que es algo que es un aprendizaje que es válido para cualquier etapa de la vida y para, bueno, digamos, para todo nuestro entorno. No, por supuesto, pero sí, no hemos llegado ahí todavía, ¿no? Pero yo te comento, la Universidad de la Florida es una de las mejores universidades de los Estados Unidos, y claro, aquí se evalúan las universidades dependiendo de la carrera y dependiendo de una cierta cantidad de cosas. Y la cantidad de universidades que hay en los Estados Unidos, eh, es difícil de hacer una correlación, con la situación de Venezuela, ¿verdad? En Venezuela tú hablabas de universidades y te sobraban los dedos de la mano para decir, mira, estas son las universidades donde yo quiero ir. Aquí pues no te alcanzan los dedos de la mano para mencionar las universidades dentro del estado donde tú estás, a donde te gustaría ir. Multiplica eso por 50. Este, y entonces la Universidad de la Florida es una universidad muy buena, y, y de verdad que yo llegué a la Universidad de la Florida y comencé a ver clases con profesores muy buenos también, y comencé a comparar el nivel de educación que me habían dado a mí en la Universidad de Simón Bolívar con lo que me estaban dando en la Universidad de la Florida. Y por muchísimo tiempo los profesores en la Universidad de Simón Bolívar me dijeron, miren, lo que ustedes están viendo aquí ya en estos últimos años de carrera son lo que sí consideran clases de posgrado en otras universidades, en otros lugares del mundo. Yo pensé que eso nos lo decían para que no nos sintiéramos mal, porque nos estaban dando golpe en esas materias. Y de verdad que comenzamos en el salón de clase 30 personas, y después de la fecha de retiro quedamos 5 o 6 personas en los salones. Y yo decía, bueno, esta será la manera de decirnos, los que se quedaron en la clase son buenos, y vamos a compararlos con las universidades en el exterior. Pero mira, fue muy cierto todo lo que nos dijeron. Me comentaba hace poco en una entrevista que me hicieron que a mí la maestría se me hizo relativamente fácil, porque la gran mayoría de las cosas que yo tenía que ver aquí en la carrera de la maestría, pues ya de alguna manera las había visto en la Ciudad Bolívar. Entonces, y las personas con las que yo estaba estudiando, había muchas personas japoneses, hindú, chinos, me decían, pero ya te habías visto esto. ¿Cómo es que tú pones todas estas cosas que estamos tratando de estudiar? Y yo les explicaba a ellos qué es lo que estábamos viendo. Esa, bueno, algunas cosas no las he visto, pero muchas de ellos se me hacen familiares porque sí vivimos hasta cierto punto, ciertas cosas.
Entonces, la formación de la Universidad Simón Bolívar que yo recibí fue una formación extraordinaria. La calidad de la biblioteca, que recuerdo que estrenaron, creo que fue 1 o 2 años después de haber entrado a la universidad, esa biblioteca era una maravilla. Cuando yo entré en la Universidad de la Florida, una de las cosas que hacía era comparar ah, la, la Universidad Simón Bolívar con la Universidad de la Florida. A lo mejor no era una comparación muy, a lo mejor no debía haberla comparado porque son universidades completamente distintas. Fíjate, la Universidad de la Florida en aquel entonces tenía algo así como 35.000 o 40.000 estudiantes. Entonces eso te da una idea del tamaño de esa universidad. Ah, Posiblemente el departamento de ingeniería eléctrica, de computación e ingeniería eléctrica era el tamaño de la Simón Bolívar. Y eso era solamente un departamento de la universidad. Entonces, las comparaciones que yo hacía pienso que eran algo justas. Y te digo, la Simón Bolívar no tiene absolutamente, en aquel entonces por lo menos, no tenía nada que envidiarle a una de las mejores universidades en Estados Unidos. Qué bello testimonio, Carlos, de esa universidad que nos comentas, bueno, de la Universidad de la Excelencia, que hemos recibido una formación de categoría mundial prácticamente gratis. Esa es parte, digamos, de lo que nosotros en Alumno USB queremos retribuir a la universidad, lo que recibimos, que nos ha permitido Ujú. posicionarnos, bueno, pues en el mercado laboral y que cada quien pueda ser capaz de lograr las metas que se ha trazado. Justamente en línea con eso que comentas, yo supongo que entonces esa formación que recibiste en en la universidad fue determinante para dar este giro tan interesante en tu carrera al llegar a la NASA. Cuéntame un poco cómo fue ese puente entre pasar este pregrado en la Universidad Simón Bolívar, luego llegar a un posgrado que se te hizo, digamos, relativamente fácil por toda la educación que ya había recibido y cómo entonces se tiende ese puente para llegar hasta la NASA. Mira, me gustaría decirte que podemos dibujar unos punticos y trazar una línea en todos los puntos para que veas la trayectoria, pero lo que pasa es que hubo unos momentos de continuidad en esa historia que no te he mencionado hasta ahora. Entonces déjame ver si puedo, aunque estos puntos estén un poco desubicados, voy a intentar darte la historia completa, pero yo empiezo, cuando comienzo la carrera o mi maestría en la Universidad de la Florida, lo primero que hice fue buscar un trabajo. Yo necesitaba buscar un trabajo porque si conseguía un trabajo ya fuera de TA, que es un Teaching Assistant, o de RA, que es un Research Assistant, y me va a disculpar que algunas de estas cosas a lo mejor no sé cómo se dice en español. Research Assistant debe ser como un asistente de investigación, y Teaching Assistant es como un asistente de profesor para enseñar clases, laboratorio, o como un preparador posiblemente. Creo que así le decíamos en la Ciudad de Bolívar. Pues cuando tú conseguías estos trabajos, entonces la matrícula de la universidad bajaba grandemente, y esa es otra gran diferencia entre la Universidad de Florida y muchas de las universidades, o todas las universidades aquí en los Estados Unidos comparado con la Universidad Simón Bolívar, porque la Universidad Simón Bolívar es gratuita. Yo recuerdo inclusive que los tickets de almuerzo del comedor costaban 2 bolívares en aquel entonces. Eh, Cuando una comida en la casa del profesor te salían 25 30 bolívares. Entonces un almuerzo de 2 bolívares pues era un regalo, y tenías todas las comodidades de universidades modernas a un precio único, porque eso no lo consigues en ningún otro lado. Entonces, pues el coordinador de la carrera de ingeniería eléctrica en la Universidad de la Florida me dijo, mira, anda a hablar con la gente del laboratorio de rayos porque ellos acaban de recibir un, un dinero y un contrato y van a hacer unas investigaciones. Y ahí inmediatamente pues comenzó la campanita a sonarme en la cabeza. Y recordé lo que me había dicho Pese, Ujú. el profesor Pese, y me fui a entrevistar con la gente del laboratorio de rayos, y fui y conocí a dos personajes a los cuales le tengo mucha admiración y respeto, y son otros dos profesores que han sido una pieza clave en mi carrera y en mi formación, que eran el profesor Rakov, de Rusia, y el profesor Human, que es de aquí de los Estados Unidos, y ambos son autoridades en el área de las descargas atmosféricas. Entonces ellos estaban buscando personas para trabajar en el laboratorio, y me dijeron que si yo quería hacer un tour del laboratorio. Cuando fui a hablar con ellos, dije, claro, claro que sí, que vamos ahora. Dice, no, no, vente el lunes a las 8:30 de la mañana
y nos vemos en el estacionamiento porque nos vamos a ir en un carro de la universidad. Yo no tenía idea de dónde quedaba el laboratorio de rayos, no tenía idea de qué era lo que hacían. Pensé que era un laboratorio de alta tensión similar al que había en la Simón Bolívar, pero bueno, el lunes a la hora que me dijeron estuve ahí, me montaron en un carro y me llevaron a como a 45 minutos, 50 minutos de Gainesville hacia Jacksonville. Hay un pueblito que se llama Start, que es donde está la silla eléctrica de la Florida, de hecho. Y ahí cerquitica tenía un espacio grande que parecía un desierto, aquello abierto. Ahí habían dos trailers donde había unos baños, unas oficinas. Y yo seguía pensando, pero ¿cómo es esto un laboratorio de rayos? No termino de entender cómo funciona esto. Y después me explicaron, me enseñaron unos videos y lo que hacían ahí pues era que eh, ponían unos cohetes de fibra de vidrio con un motor sólido en la parte de abajo y un cable con una bobina en la parte inferior. Entonces conectaban una parte del conductor al final de la bobina a donde querían que cayera la descarga atmosférica y bajo las condiciones atmosféricas adecuadas, cuando habían cargas arriba donde estábamos nosotros, pues se disparaba el cohete con unos sistemas neumáticos y el cohete subía a 200 metros por segundo, ponía un filamento de conductor de cobre en el aire y eso iniciaba una descarga atmosférica. A eso se le dice trigger lightning. Entonces pasé los próximos 5 años de mi vida apretando botones, disparando cohetes y creando descargas atmosféricas naturales, pero artificialmente creadas o iniciadas, porque posiblemente no hubiesen ocurrido si nosotros no las iniciábamos. Y eso fue un trabajo fascinante, de verdad. Aprendí inmensamente de ambos, del profesor Rato, del profesor Human. Ambos fueron mis mentores y están como parte de lo que sería el dissertation de la tesis del PhD. Pero hace unos minutos te dije que te iba a decir algo gracioso de cómo fue que yo decidí seguir mis estudios para el doctorado. Y esto no es algo que yo le he contado a mucha gente, posiblemente muy poca gente sabe esto. Entonces, cuando ya yo estaba por terminar mi maestría, oye, estaba sumamente ocupado porque estaba con planes de matrimonio. Mi novia estaba haciendo una pasantía como a 5 horas de la universidad, entonces yo trataba de ir uno que otro fin de semana. Estaba enseñando 2 clases, estaba terminando de estudiar para unas cosas que se llaman aquí los qualifying exams, que son exámenes que tú presentas en ciertas áreas de ingeniería eléctrica para ver si te gradúas de ingeniero eléctrico con una maestría, pero también tienes que presentar 3 áreas, en vez de 2 para la maestría, 3 áreas para que te acepten o para que te puedas graduar en el programa de PhD, del doctorado. Entonces yo decía, oye, si voy a presentar 2 áreas, ¿por qué no me esmero un poco más? Presento la tercera y si por alguna razón me quedo haciendo el doctorado, pues ya tengo eso resuelto. Y eso fue lo que decidí hacer. Y otro de los profesores que me marcó también era un profesor que él me invitaba a pescar porque se enteró que yo era del oriente del país y que yo pescaba y él vivía en Cedar Key, que quedaba cerca de la universidad. Y le fascinaba que yo fuera a pescar con él porque yo me encargaba de subir el bote con la rampa, bajarla, limpiar el bote, limpiar los pescados. Y una cosa que me pareció interesantísima a mí es que a él le fascinaban los pescados y la esposa que iba con nosotros a pescar no comía pescado. Entonces, nosotros íbamos y pescábamos 10 20 kilos de pescado y cuando regresábamos la esposa picaba uno, sacaba un filete y me daban a mí una cava llena de pescado para que yo me la llenara. Entonces, a mí me fascinaba ir a pescar con él, pues porque número uno no tenía que pagar por gasolina y cuando yo me regresaba una cava llena de pescado y me disfrutaba aquel pescado fresco que extrañaba muchísimo de Cumaná, pero para hacerte esta historia un poco más corta, pues en aquellos días yo no sabía si seguía con el doctorado o no. Yo estaba pensando y hablé con este profesor con el que iba a pescar y yo lo ayudaba a él a hacer unas clases de EMTP, que es un programa de transitorio, y venía mucha gente de los Estados Unidos y así me comencé a dar mi nombre a conocer con varias personas. Yo le decía, profesor Caro, yo no sé si yo debería hacer el doctorado porque me han dicho que eso ya es a lo mejor enfocarme mucho en un área en particular y eso va a limitar el área en el que yo pueda trabajar en el futuro. ¿Qué me recomienda usted? Y recuerdo que me dijo algo que se me marcó y quedó marcado y me dijo, mira Carlos, las personas como tú que se esfuerzan, dedicadas, trabajadoras y responsables,
nunca van a tener problemas consiguiendo trabajo. Entonces, olvídate de qué tan amplio o qué tan angosto sea el espacio que tú piensas o el área que tú piensas que tú tienes para trabajar, porque a ti mucha gente va a querer que trabajes con él. Entonces, eso me dio el primer empujón y aún así yo no estaba todavía decidido, pero hubo algo, y aquí es donde voy con la cosa graciosa que me sucedió, que es que ya cuando esa semana tenía que decidir qué era lo que iba a hacer, hubo un problema con un circo y se escapó un elefante, y el elefante hirió, no recuerdo si fue que mató al entrenador o no, y se fue corriendo por la ciudad, rompió una cerca, y entonces hubo una, mira, salieron en los noticieros, estaban que el elefante se escapó del circo, y yo estoy viendo las noticias y veo una cajita que están entrevistando a un señor, y el tipo está hablando acerca del comportamiento y lo que ha hecho el elefante. Y me puse a ver los subtítulos para ver qué era lo que decía el tipo, porque yo, si iba a hacer el doctorado, lo iba a hacer con especialización en las descargas atmosféricas. Y seguía yo con la cosa en la cabeza, ¿será que esto a lo mejor es demasiado enfocado y me va a causar problemas después? Y cuando me pongo a ver el título del tipo, el tipo tenía un doctorado en el comportamiento de los elefantes en cautiverio. Wow, Y yo dije, mira, si este tipo, con un título tan de específico. experto, de experto en elefantes en cautiverio, lo están entrevistando en la televisión, voy a tener yo problemas si me especializo con las cargas atmosféricas, que aquí en la Florida por lo menos eso es algo que sucede prácticamente todos los días en el verano. Y eso fue lo que me hizo a mí decidirme continuar con el doctorado. Ya ahí en el doctorado pues conocí mucha gente que venía a hacer experimentos, conocí un grupo del Centro Espacial Kennedy que fue a hacer unos experimentos y me comencé a interesar, comencé a hacerle preguntas y entonces ellos me enseñaban fotos y me enseñaban videos, me decían lo que hacían y eso me comenzó a llamar mucho la atención. Ya pues tenía que comenzar yo a pensar qué voy a hacer ahora que termine el doctorado, en qué voy a trabajar. Y ellos me dijeron que tenía muchas cuestiones relacionadas a los rayos en el Centro Espacial Kennedy y que si yo, que a lo mejor pensaría en ir para allá cuando terminara mi carrera. Y, y mira, eso fue música, lo que escuché yo de esta gente. Entonces me puse a hablar con ellos y esta historia la he echado yo en otras entrevistas que he dado, pero me invitaron a ver un despegue del transbordador y me dieron un pase para verlo muy de cerca, como a 3 millas, que es lo más cerca que tú puedes llegar. Y presenciar ese despegue del transbordador para mí fue un momento sumamente emotivo y que definió definitivamente lo que yo iba a hacer en el futuro. Porque sí, ese día dije, mira, yo me vengo a trabajar para acá de alguna u otra manera. Entonces lo fastidié, me dieron una entrevista de trabajo, vine a trabajar con ellos y pues me quedé una gran cantidad de años trabajando ahí en el Centro Espacial Kennedy. Y a lo mejor otra cosa que es importante decirte, porque esto a lo mejor lo sienten algunas de las personas que se gradúan de la universidad, es que cuando yo me gradué de pregrado de la Simón Bolívar, yo pensaba que habían pocas personas en el mundo que tenían el conocimiento de ingeniería eléctrica que tenía yo. A lo mejor algo engreído, a lo mejor algo creído, posiblemente porque había estudiado muchísimo de verdad en la carrera. Y cuando me gradué con la maestría en la Universidad de Florida, pues me di cuenta de que yo realmente no sabía tanto como pensaba que yo sabía cuando me gradué de la Simón Bolívar. Y cuando ya me estaba graduando con el doctorado, que me encontré con la realidad de ir a trabajar en el Centro Espacial Kennedy como un doctor, como un especialista en un área, mira, me dio una ansiedad increíble porque yo pensaba que yo no estaba preparado. Y hablé precisamente con una persona que estaba haciendo una maestría en el mismo laboratorio de los rayos, que él trabajaba anteriormente en el Centro Espacial y se salió para ir a hacer su maestría. Y él me dijo, mira, Carlos, tú no tienes idea del conocimiento que tú tienes y te estás menospreciando. No hagas eso. Tú vas a contribuir una barbaridad. Date crédito. Tú has aprendido muchísimas cosas. Tú eres una persona muy responsable y vas a ver lo valioso que eres. Aunque me haya dicho esa cosa, yo llegué más asustado cuando comencé con mi primer día de trabajo, verdad que los nervios no me dejan dormir. Yo creo que esa noche no dormí.
La primera semana fue aterradora. Mm. Ya el primer mes, pues, comencé a sentirme un poco mejor. Y en el segundo, tercer mes, eh, comenzaron a darme reconocimientos por las cosas que hacía. Y mira, eso no paró por muchísimo tiempo y de verdad que estoy completamente lleno de satisfacción y muy, pero muy contento, alegre y muy agradecido con todas aquellas personas que de alguna u otra manera me ayudaron, me guiaron eh, a que entrara en el centro espacial y que hiciera todas las cosas que hice o que he hecho y que seguramente continuaré haciendo. Qué interesante, Carlos. Y después de atravesar, digamos, esa primera semana de terror y esos primeros meses de incertidumbre, cuéntanos un poco para los que no estamos familiarizados con tu área, ¿cómo era tu día a día? O sea, ¿qué haces tú? ¿Qué hacías tú en un día de trabajo? Llegas a las 8:30 de la mañana, te sientas en tu escritorio. ¿Qué hacías? O sea, ¿cuáles eran tus responsabilidades principales mientras estuviste trabajando en ese proyecto? Cuéntanos como para entender, digamos, tu rol dentro del proyecto. Y mira, yo comencé a trabajar y me comenzaron a dar tareas que fueron creciendo exponencialmente. Yo trabajé en unas cosas fascinantes, de verdad, porque el transbordador tenía una tecnología increíble, pero tenía mucha tecnología vieja y hacía falta modernizar muchas de las cosas que tenía el transbordador. Para darte una idea, la manera como se llenaban los cauchos del transbordador de nitrógeno, eran como unos tanques de alta presión, unas válvulas y unas agujas y unas cosas, y era sumamente peligroso porque esos cauchos se llenaban a 300, 350 PSI cuando un carro normal se llena con 30, 32, 35. Entonces eran unas cajas metálicas, por si acaso explotaba el caucho, y aquí era un lío, pero había un problema fundamental, que era que si cualquiera de esos neumáticos tenía una fuga, por más mínima que fuera, entonces al estar expuesto al vacío en el espacio, ese caucho se iba a vaciar sumamente rápido. Y cuando aterrizara el transbordador con un caucho vacío, eso podía ser catastrófico. Entonces el problema no era llenar el caucho con nitrógeno, el problema era detectar realmente y con un nivel de exactitud increíble si había algún tipo de fuga. Y eso suena sumamente sencillo, ¿verdad? Pero cuando tú te das cuenta de que la presión varía por la temperatura y que varía también con el volumen, entonces ya la ecuación no es tan sencilla. Y una de las cosas que me dijeron a mí era que yo tenía que diseñar un aparato que se iba a poner en línea con el neumático cuando se estuviese llenando de nitrógeno, de manera que cuando se cerrara la válvula que estaba llenando el caucho, yo tenía que decirle en 5 minutos si había una fuga o si no había una fuga. Y eso indiferentemente de que el transbordador estuviese dentro del edificio que se llama el VAB, el Vehicle Assembly Building, o que estuviese dentro del edificio donde realmente se estaba preparando el transbordador para enviarlo al espacio, que tiene una temperatura distinta. Entonces los récords de la presión que tenían los cauchos eran completamente distintos, porque las temperaturas eran distintas. Eso me llevó a mí a diseñar un sistema de adquisición de datos con unos circuitos electrónicos y una compensación térmica, que me permitía con unos aparatos electrónicos que hicimos bien, bien exactos, pues determinar rápidamente si existía o no una fuga del gas del neumático. Y lo comprobamos en un par de meses y lo probamos y a la gente le fascinó. Eso fue uno de los primeros proyectos que yo hice. E inmediatamente me mandaron entonces dos proyectos más. Yo decía, pero yo pensé que me tocaba uno solo. Si no, no, ahora tienes dos. Y a los 3, 4 meses me dijeron, mira, la persona que está a cargo del laboratorio donde tú entraste se va a ir a hacer otra cosa. Nosotros necesitamos que tú te encargues ahora del laboratorio. Entonces me pusieron de lead, de director de laboratorio. Ahora yo tenía varios ingenieros y varios técnicos bajo mi mando, entonces ya no era uno o dos proyectos que tenía yo, sino eran 8, 10, 15 proyectos que llevamos al laboratorio y ahora yo era responsable por todos ellos y me lo tomaba muy a pecho. Entonces yo llegaba a mi oficina a las 7 de la mañana, ya a las 6, 6:30 decía, oye, me tengo que ir porque mi hijo estaba todavía muy pequeñito, entonces salía corriendo a la casa, este, y, pero siempre tratando de hacer las cosas bien y que todo funcionara de maravilla. Entonces pasó el tiempo y me dijeron, mira, ya
nosotros sabemos que tu especialización son los radios, así que tenemos que ponerte a hacer algo de los radios. Y me comenzaron entonces ahora a dar también responsabilidades con respecto a las cargas atmosféricas. Recuerdo que en el 2005 más o menos, yo comencé a trabajar en el Centro Espacial en el 2000. En el 2005 me dijeron, mira, Carlos, el transbordador le van a quedar por lo menos unos 7 8 años, pero sabemos que tenemos unas vulnerabilidades en la plataforma de despegue y quiero que tú cuantifiques cuánto es la vulnerabilidad que tenemos con el transbordador. Y eso me llevó a hacer una gran cantidad de cosas. Desarrollé unos paquetes de software que los nominaron para el mejor software del centro espacial. Y ahí pues me comencé a desarrollar en el área que yo conocía, que era el área de las descargas atmosféricas. Y en el 2007 me dijeron, eh, como yo estaba haciendo cuestiones electrónicas y pruebas de cables también, y me dijeron, mira, Carlos, tenemos un problema con el transbordador porque en la misión STS-122, eh, todos los transbordadores tenían unos sensores que le decían qué tanto combustible quedaba en el tanque de hidrógeno. Y eran realmente 5 sensores. Entonces las computadoras del transbordador, que eran redundantes también, utilizaban de una manera de votación la información que recibían de estos sensores. Pero resulta que llenaron el transbordador de combustible para despegar y no recuerdo si fueron 2 o 3 de los sensores con los tanques llenos de combustible, le dijeron a las computadoras que los tanques estaban vacíos. No, no estamos entendiendo qué está pasando, ¿no? Y hicieron un scrub. Scrub es que cancelan el lanzamiento. Dijeron, vamos a averiguar qué es lo que está sucediendo. Y resulta que en el 2005 habían observado algo similar. Y entonces dijeron, no, como ya en el 2004 habíamos pasado por el desastre de Columbia, la NASA no se quiso tomar ningún tipo de riesgo y dijeron, hasta que no averigüemos qué es lo que está sucediendo aquí, no vamos a despegar el transbordador. Entonces me dijeron que yo estaba encargado de averiguar cuál era el problema que tenía los circuitos de estos sensores que le decían a las computadoras si existía o no existía, o si había o si no había combustible en los tanques. Pero para hacer eso, para poder recibir señales y para poder hacer las pruebas de los circuitos, teníamos que llenar los tanques de combustible del transbordador y meternos debajo del transbordador con unos aparatos a hacer la medición. Y el transbordador lleno de combustible, cualquier vehículo lleno de combustible es una bomba. Tú no mandas gente a la plataforma con el combustible, los vehículos están llenos de combustible, con la excepción de Close Crew, que son los que se encargan de meter a los astronautas dentro del vehículo y cerrar el vehículo. Más nadie va para la plataforma. Entonces hicimos una cosa que se llamó el tanking test, y era que íbamos a llenar los tanques del transbordador de combustible. Íbamos a ir un grupo de 5 personas a meternos dentro de la plataforma de lanzamiento, que era como un ferry donde estaba montado el transbordador arriba. Este, y ahí íbamos a hacer unas conexiones y comenzamos a probar los circuitos para ver si averiguamos dónde estaba el problema. Y yo era la persona encargada del lugar donde la ponía. Entonces iba conmigo un tipo que era, que trabajaba como para los bomberos, que estaba encargado de la seguridad personal, de evacuación, etcétera, etcétera. Tenía un técnico que iba a hacer las conexiones, tenía un ingeniero que era de comunicación, tenía otro técnico que me iba a estar ayudando en lo que yo le pidiera. Y esos fueron, recuerdo que mis papás habían venido para acá a visitarnos. Si mal no recuerdo, el tanking test lo iban a hacer el 18 de diciembre, una cosa así de aquel año, y nosotros estábamos trabajando 20 horas al día preparándonos para estos experimentos. Me llevaron a la enfermería porque teníamos que poner unos aparatos de respiración para podernos meter dentro del MLP, necesitamos oxígeno porque hay una gran cantidad de gases tóxicos dentro del MLP. Y cuando fui a la enfermería, me dijeron, mira, tu presión tuya tiene 180 la alta y 120 la baja. Tú necesitas unas cuestiones para relajarte, necesitas descansar. Y recuerdo que el director de ingeniería del centro espacial me dijo, mira, eso lo va a hacer después de tener los experimentos estos. Ahora simplemente ponle ahí que sí le quedó bien su máscara y su cosa, porque tenemos que ir. Y esos fueron días muy estresantes. Entonces recuerdo que en la mañana de los exámenes, de las pruebas aquellas, estábamos en un salón y la persona que está encargada de los experimentos estos de las pruebas, que se le dice el NASA Test Director, llegó y se sentó y nos dijo, estamos los 5 solamente, las 5 personas. Y nos dijo, mira, esta conversación va a quedar entre nosotros y nadie se va a enterar lo que nosotros hablamos aquí, ¿no? Yo les voy a decir una serie de cosas y cuando yo termine,
Yo espero que ustedes me digan a mí si están o si no están dispuestos a hacer estos experimentos. Pero quiero primero hablar. Y comenzó, tú sabes, a decirnos que lo que íbamos a hacer, que si nosotros estamos al tanto de lo arriesgado que era lo que íbamos a hacer. Nos preguntó si nosotros teníamos seguro de vida, si todo eso estaba arreglado. Y ya cuando se está acercando al final, que ya el vehículo está casi lleno de combustible, que ya tenemos nosotros nuestros trajes y nuestras bombonas, nuestras cosas en las manos para montarnos en el carro e irnos, nos dice, bueno, y una última cosa. Yo quiero que ustedes sepan que si sucede algo dentro del MLP, que es el Mobile Launcher Platform, ustedes van a tener que averiguar cómo salir de ahí, porque no vamos a mandar a nadie para que los vaya a sacar, porque eso es demasiado riesgo. Y después de eso, entonces nos suelta que ellos, bueno, levante la mano el que no, el que prefiere no ir a hacer las pruebas. Y yo miraba para los lados diciendo, oye, ¿será que nadie va a levantar la mano aquí? Pues yo, bueno, entonces, yo no voy a ser el que va a decir, no, 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 yo no voy. Y todos nos miramos y estuvimos de acuerdo y nos fuimos. Y ese día, de verdad que la presión a lo mejor estaba en 240 la alta y 160 la baja, porque sentía la cabeza que me iba a explotar y nos metimos entre la plataforma, hicimos lo que teníamos que hacer, salimos. Y para hacerte un poco corta esta historia, porque se alarga un poco, pues salimos con los experimentos que hice, pude dar con el problema y le dije, mira, el problema está en un conector que existe entre el tanque externo y el transbordador. No está en los sensores. Los sensores parecen estar bien, no sabemos, pero el conector es el que está dando problemas. Entonces me dicen, bueno, pero ¿es la parte de afuera del conector o la parte de adentro del conector? No, 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 hasta allá yo no lo puedo decir. Entonces me dijeron, bueno, vamos a extraer esa parte del transbordador, nos lo vamos a llevar para el Marshall Space Flight Center y lo vamos a poner un tanque de hidrógeno y nos llevamos todos estos equipos y ahí nos podemos acercar muchísimo más para que nos diga si es adentro o afuera, porque no querían romper, no querían hacerle nada para averiguar cuál es el problema. Y estuvimos yendo para Marshall a hacer los experimentos y al final dimos con el problema. El transbordador salió como si fueron 2 o 3 semanas retrasados solamente. Pero eso resultó en que se extendió la vida del transbordador, porque después me enteré con el tiempo que una de las posibles cosas que iba a suceder si no dábamos con el problema, que iba a cancelar el programa del transbordador espacial. Y eso hubiese sido algo muy fuerte para la NASA y para todos los trabajadores que estaban envueltos en el programa. Y esa fue la razón por la que me dieron el reconocimiento más alto que otorga la NASA, que se llama el Distinguished Public Service Medal, este, que es un reconocimiento que te da el administrador de la NASA en Washington, D.C. Y de ahí, pues entonces me dijeron, ahora te vas a encargar de diseñar el sistema de protección contra rayos de las nuevas plataformas para los nuevos vehículos, y ahora te vas a encargar de aquella otra cosa allá, y ahora te vas a encargar de todo el sistema de instrumentación para las plataformas de lanzamiento. Por muchísimos tiempos no sabemos si le ha caído un rayo transbordador o no, pero eso no va a suceder. Necesitamos que nos digas con seguridad si sucedió, si no sucedió algo y si sucedió exactamente dónde y cuándo. Y bueno, por ahí pues se me expandieron grandemente todas las cosas que hacía y eso, en resumidas cuentas, eran mi día a día en el centro espacial. Y bueno, yo asumo que llegas a la misión Artemis, fue tu premio por sobrevivir esas pruebas, por salir vivo de las pruebas. Mira, la misión Artemis fue una cosa interesante porque y precisamente la plataforma 39B, el Launch Complex 39B, que fue lo que me dieron que diseñara el sistema de protección contra rayos, pues era originalmente para un programa de la NASA que se llamaba Constellation. Ok. Pero Constellation se canceló y después se convirtió en otro programa. Y parte, pues, de las cuestiones que nosotros tenemos que trabajar y lo que hacía, pues, un poco difícil el trabajo era que tú le decías, bueno, vamos a enseñar la plataforma, el sistema de protección contra rayos, la instrumentación y todo. Dígame, por favor, cuáles son las dimensiones del vehículo y cuál es el flyout cone. El flyout cone es el perfil que puede tomar el vehículo cuando despega, porque imagínate, el vehículo es como un péndulo invertido. ¿Okay? Tiene propulsión en la parte de abajo, entonces la parte de abajo se tiene que mover para que la parte de arriba se quede apuntada hacia donde tiene que ir. Entonces cuando está despegando, dependiendo del viento, la parte de abajo se puede mover mucho y va creando un cono, ¿verdad? Eso se le dice el flyout cone. Entonces yo le decía, deme el cono del flyout cone para poder diseñar el sistema de protección y la altura del vehículo para estar seguro que los cables y las cosas que vamos poniendo no interfieren con el vehículo. O sea, no sabemos todavía nada de eso.
Entonces, utiliza tus mejores asunciones sí, sí, no, entonces, y así eran como hacíamos las cosas totales que, bueno, diseñé ese sistema de protección, que es de donde precisamente despega ahora Artemis. Y también diseñé el sistema de protección para un sistema de emergencia, de egreso de emergencia de los, de los astronautas, que eso se terminó hace un par de años apenas. Entonces había que poner un sistema de protección para los cables que se utilizan con una cesta para que los astronautas se puedan escapar en caso de que haya un problema en la plataforma. Y todo eso tiene que estar protegido por un sistema de protección contra rayos porque los rayos pueden causar muchos daños en los sistemas de vuelo de los vehículos o inclusive en la cápsula. Y con respecto a Orion, nosotros tuvimos que trabajar con los diseñadores de Orion también para poder poner unas conexiones donde pusimos unos sistemas para monitorear sobrevoltaje, para estar seguros que cuando le cayera un rayo al sistema de protección o si sucedía algo mientras el vehículo se estaba moviendo desde el VAB, del Vehicle Assembly Building, hasta la plataforma de lanzamiento, pues que los voltajes y las corrientes se hubiesen mantenido de una manera nominal, etcétera, etcétera. Y todos esos sistemas de instrumentación fueron parte de los diseños que hice yo también. Entonces, a pesar de que hace varios años salí del centro espacial, no trabajo, ya mi oficina no está dentro del centro espacial, tengo una oficina que está a un par de kilómetros de la reja del centro espacial Kennedy, pues todos los trabajos que estaba haciendo prácticamente me los llevé. Ahora tengo una compañía donde trabajo allí y ayudamos a muchas industrias con problemas con las descargas atmosféricas. Hoy en día no solamente la industria aeroespacial, y la NASA es uno de los clientes de nosotros. Entonces, para darte un ejemplo rápido, para que tú veas cómo son las cosas, en el año 2022, que llegó Artemis One a la plataforma de lanzamiento, ese vehículo iba, se retrasó casi por 6 años. Se Wow. suponía que estuviese en la plataforma en el 2016 y por una u otra razón, que a lo mejor no tengo tiempo de contarte ahora, llegó en el 2022. En el Ok. 2011 nosotros activamos el sistema de monitoreo de la plataforma de rayos y ahí no quiero hacer esta historia tampoco muy larga, pero hay rayos positivos y hay rayos negativos. Y los rayos positivos son un poco más dañinos que los negativos. Y desde el 2011 comenzamos a monitorear la plataforma. No le había caído nunca un rayo positivo al sistema de protección contra rayos. Y el día después de que llegó el vehículo SLS, Artemis One, a la plataforma de lanzamiento, después de haber estado 6 años tarde, el día después de haber llegado, cayó uno de los rayos positivos más fuertes que hemos observado en el mundo. Wow. Ok. Y le cayó al sistema de protección. Y gracias a Dios, de verdad, que teníamos todo este poco de sistemas de instrumentación que nos hicieron asegurarnos de que el vehículo no había sufrido daño, que las cajas que utilizan de navegación del vehículo, las computadoras, todo estaba bien, porque era una de las interrogantes grandes que teníamos. Entonces, muchísimos años después de haber diseñado todo este poco de sistema, finalmente en el 2022, nuestra madre naturaleza lo puso a prueba y pasó realmente con unas notas excelentes. Entonces, pues por ahí va la historia hasta ahora, hasta el Artemis. Y acuérdate que lo que yo he diseñado en estas cosas, que son los sistemas de protección contra rayos, es como una póliza de seguro, ¿verdad? Porque si no hay rayos, cuando el vehículo está en la plataforma, a nadie le interesa quién diseñó el sistema, si tiene un sistema de protección, si no tiene un sistema de protección. Pero en lo que sucede algo, el teléfono mío comienza a sonar inmediatamente. Carlos, ¿qué fue lo que tú dijiste con el, qué fue lo que tú nos dijiste aquí? Mira la data, ¿tú viste la data? Sí, 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 sí. Ahí nos sentamos, hablábamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer. Carlos, mira, y ahora me estás contando que este vehículo tuvo 6 años de retraso, pero finalmente el 1 de abril la misión fue lanzada. ¿Qué se siente ser parte de este hito que está pasando a la historia de la humanidad? Bueno, al vehículo que me refería que tuvo 6 años tarde fue el primero, que fue Artemis One. Artemis 1, ok, Artemis 2, sí, ok, sí. Artemis 2, bueno, el programa completo se retrasó, ¿verdad? ok. Pero no, mira, ver a Artemis 2 llegar allá a la plataforma, eh, de verdad que me pasaron muchas cosas por la cabeza. Yo soy un admirador del programa espacial, este, y tuve la suerte de traer a mi papá y a mi mamá. A veces venían simplemente de vacaciones a visitarme
Y yo les decía, oye, va a haber un despegue, el transbordador lo quieren ir a ver, entonces le daba un pase, ellos lo iban a ver conmigo, o iban con mi hermano, y ellos disfrutaron mucho de estos despegues y son unas cosas increíbles, de verdad. Pero cuando llegó el despegue de Artemis 2, mi mamá está aquí conmigo ahorita, y yo le dije, mamá, ¿a ti te provocaría ir a ver el despegue del Artemis 2? Oye, ¿podemos ir a hacer? Y yo, sí, déjame ver si podemos hacer esto. Entonces busqué un pase y me llevé a mamá porque tengo que ir a un área pública donde va la gente con estos pases. Y fui a ver el despegue con mamá. Y te puedo decir que recordé con mucha vivencia pues el primer despegue del transbordador que yo vine a ver al centro espacial cuando decidí que iba a trabajar ahí en el centro espacial. Y te estoy hablando que eso sucedió, si no fue en el 99, fue en el 2000. Entonces comencé a viajar en el tiempo. Full circle, lo Y, que dicen. sí, y a revivir todo lo que había hecho en el centro espacial. Wow. Y de verdad que fue muy emocionante para mí. Y ver el despegue de cerca de Artemis 2 fue también una cuestión increíblemente maravillosa. Y viví esta misión como tú no tienes idea. Yo todavía pues tengo muchas personas que están este, muy involucradas en el programa, hay personas que trabajan en la cápsula, hay otras personas que trabajan en el vehículo, porque de alguna u otra manera hemos trabajado juntos, y me mantenían al tanto y me enviaban mensajes. Yo me mantuve posiblemente como una gran cantidad de personas pegados al canal de YouTube de la NASA, viendo las transmisiones, viendo lo que sucedía, y me pareció sumamente interesante ver la, lo similar que eran las cosas que decían estos astronautas comparados a lo que decían los astronautas de la era Apolo. Este, ¿Verdad? Y una de las cosas que de hecho escribí un post hace poco de eso, es que uno de las frases que dijo uno de los astronautas de Apolo, Apolo 8, si mal no recuerdo fue Bill Anders que dijo esto, dijo, mira, nos echamos todo este viaje hasta aquí para explorar la Luna y hemos descubierto la Tierra. Carlos, Entonces, ya. Va, perdón, sigue. entonces fíjate la cuestión, este, la, la cuestión tan interesante que es que estas personas se alejan de la Tierra y lo que extrañan es la Tierra. Y sí, están viendo la Luna porque están al lado de la Luna, pero lo que ven con admiración son las imágenes de la Tierra. Wow. Y eso posiblemente nos ayuda a pensar un poco de lo que te decía antes, ¿no? Que posiblemente a lo mejor no valoramos tanto las cosas que tenemos en nuestro entorno. La cantidad de venezolanos que se han ido de su país para darse cuenta después de estar en el extranjero lo maravilloso que es Venezuela, el calor humano de los venezolanos. Este, Pienso que es la misma sensación que sintieron estos astronautas de Artemis 2 cuando vieron la Tierra desde lejos. Y que esa misión, Carlos, digamos, ¿cuáles eran las expectativas? Porque pasaron más de 50 años en volver a hacer una misión tripulada a la Luna. ¿Qué esperaban explorar o qué esperaban encontrar? Ah, pues la misión de Artemis 2 es simplemente como un puente para lo que viene con las otras misiones de Artemis 3 y de Artemis 4. La idea, pues, en un largo plazo es establecer una estación en la Luna que nos permita utilizarla como un trampolín para poder explorar Marte. Wow, Tratar de ok, lanzar una tripulación, sí, tratar de enviar una tripulación o un cohete con tripulación desde la Tierra hasta Marte es algo muy complejo. ok. Sin embargo, la Luna nos permitiría hacer eso de una manera un poco más sencilla. Wow. Sumamente complejo todavía, pero es un poco más sencillo. Entonces, estas misiones de Artemis lo que están buscando es establecer una presencia lunar
de tener humanos en la Luna trabajando para comenzar a crear la Wow, infraestructura que se necesita para poder comenzar a hacer exploraciones más allá de la órbita lunar. entiendo. Qué interesante. No sabía Ahora, eso. sí, algo que hay que tener cuidado aquí es que a diferencia de Apolo, que era un programa que controlaba completamente el gobierno, y acuérdate que en aquel entonces la NASA tenía, si mal no recuerdo, era casi 5% del presupuesto de la nación. Hoy en día es una fracción de un porcentaje muy pequeño. Pues la NASA entonces ha estado trabajando con compañías comerciales, SpaceX, Blue Origin, que son los que van a hacer los, los módulos lunares. Entonces ellos están trabajando con estos módulos y todas estas misiones están hechas para ir probando paso a paso cada uno de estos otros componentes. Y la misión de Artemis 2, por ponértelo de una forma a lo mejor un poco cruda, era que ellos querían estar seguros que estos nuevos sistemas podían mantener vivos a los astronautas en un recorrido tan largo como llegar a la Luna, porque eso es lo que se va a hacer en el próximo paso. En Apolo, mira, yo creo que tuvimos una suerte inmensa porque no estábamos al tanto de los riesgos que corrían los astronautas. Yo siempre he dicho que eso fue un viaje al futuro. Apolo fue al futuro, nos demostró que era lo que se podía hacer y regresó. Y después del programa Apolo fue que realmente nos comenzamos a dar cuenta de la gran cantidad de riesgos y todas las cosas que hay que prevenir cuando se cuando se envían a personas fuera del campo magnético terrestre, donde ya el campo magnético no te protege de los rayos cósmicos, de los rayos del sol. Cuando te vas hacia la luna ya a lo que tú te expones, a lo que el cuerpo humano se expone, son cosas mucho más dañinas a lo que estamos aquí en la Tierra. Entonces había muchas cosas que se tenían que probar, estar seguro que ya todos estos nuevos sistemas que se habían implementado estaban funcionando. Y pienso que todo salió muy bien con la excepción de los baños, que posiblemente uno, de acuerdo a los astronautas, pues una de las piezas más importantes del viaje. Este, pero verdad que fue muy satisfactorio ver que cuando yo escuché a los astronautas comunicarse por la radio que ya estaban en el agua, respiré y respiré profundo. Misión cumplida. Misión cumplida. Sí. Carlos, yo estuve preparándome para esta entrevista y como consultando y leyendo en las redes, obviamente, todo lo que estaba pasando y preguntando como en mi grupo de amigos. Y una pregunta que mucha gente te quiere hacer es si parte de la misión tiene que, o sería como algo que esperarían encontrar algún tipo de vida fuera de la Tierra. Y no me refiero necesariamente a seres humanoides, sino a algún tipo de organismo vivo, más allá de ese campo electromagnético que tú mencionas. Sí, bueno, yo no creo que eso es un objetivo de la misión de Artemis, pero para eso se ha hecho muchos estudios, inclusive pues parte de la exploración que se ha hecho en Marte y parte de esa exploración promete mucho que sí ha habido algún tipo de vida eh, de microorganismos. Nada no podemos decir con certeza que sí existió o que sí no existió, pero sí es muy prometedor. Sí pareciera que vive vida de microorganismos en Marte. Hay otros lugares en nuestro sistema solar que posiblemente son mucho mejores candidatos para que exista hoy en día algún tipo de organismo viviente, pero más que todo microscópico, este, Claro. bacterias, cosas por el estilo. Pero yo pienso que Artemis 2 pues tenía sus objetivos técnicos, pero también logró una gran cantidad de objetivos que posiblemente no los estaban pensando, pero me parece que fueron efectos secundarios que fueron maravillosos. Qué maravilla. Hay una frase que se me viene a la mente de Quino, que es el autor de Mafalda, que dice, si estamos solos en el universo sería tremendo desperdicio de espacio. Me parece una frase muy, muy graciosa y un poquito, controversial, pero ya que estamos hablando de este tema, esta era una como de las preguntas que la gente te quería hacer para saber como tus impresiones sobre este hito histórico, si eso era una posibilidad o algo que esperaban encontrar.
Mira, bueno, no era algo que estaba esperando encontrar porque en la Luna ya creo que teníamos un poco más claro que ahí no íbamos a conseguir vida o no se espera conseguir. Pero con respecto a si esto va más que todo por la cuestión de los extraterrestres, mira, aquí hay grupos y agencias que se han encargado por muchísimo tiempo de estudiar partes del universo y de mirar el espectro electromagnético de los planetas que se consideren buenos candidatos para algún tipo de vida. Y por muchísimo tiempo se ha estado buscando lo que nosotros llamaríamos vida inteligente. Y tenemos que definir qué es eso. Claro. Nosotros lo llamamos a vida inteligente o se considera vida inteligente los organismos que podrían generar ondas electromagnéticas que pueden ser captadas en otro lugar. En otra manera, para ponerlo de otra manera, pues organismos que puedan crear sistemas de comunicación que emitan eh, ondas electromagnéticas. ¿Ok? No hemos considerado, obviamente, otro tipo de comunicación que no sea ondas electromagnéticas. Nosotros lo que conocemos son las ondas electromagnéticas porque todo lo que tiene que ver con comunicación, con radio, frecuencia, pues eso lo conocemos. Entonces se apuntan unas antenas y se comienzan a mirar a estos planetas a ver si podemos detectar algún tipo de emisión y después de una cierta cantidad de tiempo, porque no recibimos nada, entonces se le apunta a otro planeta, se le apunta a Ujú. otro planeta y en eso han pasado muchísimos años y todavía no hemos visto o no se han detectado estos espectrums que estaríamos esperando recibir. Si hay animales, si hay extraterrestres, si hay algún tipo de vida viviente que no emita ondas electromagnéticas, eso no lo sabemos. Claro. Y posiblemente tampoco lo vamos a saber por muchísimo tiempo. Pero hasta el día de hoy, no solamente no hemos podido confirmar la vida microbiológica en otros planetas, sino que tampoco tenemos ningún tipo de confirmación de vida extraterrestre tampoco. A pesar de, pues, de muchos de los mitos y muchas de las teorías que existen. Sí, eso ha sido como un tema controversial desde siempre, pero siento que se ha reavivado ahora con esta nueva misión. Incluso conversábamos en mis grupos de amigos que, bueno, que hay muchas películas, incluso canciones sobre el lado oscuro de la luna. Entonces, como esa parte que todavía no conocíamos, entonces que esta misión permita como dilucidar y hacer el recorrido completo, creo que es bastante interesante y realmente es un hito para la humanidad, para la ciencia. Sí, sí, claro, claro. Bueno, ahora pues como hemos tenido la suerte de tener ojos humanos en el lado oscuro, pero ya eso se habían visto con satélites que se habían enviado para darle vuelta a la luna y monitorear y aprender, etcétera, etcétera. Entonces allá no estábamos esperando ver a ningún tipo de vida extraterrestre en aquel lado. Ya eso se había observado simplemente porque los humanos no le habían puesto el ojo como lo han hecho y las imágenes que han enviado la misión esta de Artemis 2 de alta definición, pues tú comparas esas Espectaculares. imágenes con las de Apolo y te das cuenta de lo mucho, de lo muy lejos que ha llegado la tecnología hoy en día. Ujú. Claro. Carlos, y ahora como haciendo como un recuento de todo este pase desde Cumaná hasta la NASA, como un mensaje de reflexión final para los que continúan estudiando en la Universidad de Simón Bolívar, ¿qué les dirías? Ahora basado en tu experiencia y digamos, viendo la formación académica que recibiste, ¿qué le dirías a esos profesionales que se están formando en este momento? Oye, me gustaría a lo mejor decirle muchas cosas. Este, Tú sabes que me han hecho preguntas similares en el pasado y una de las cosas que yo les he dicho es que a mí nadie me dijo cuando yo estaba en la universidad lo que yo iba a hacer cuando tuviera 20, 25, 30 años de graduado de la universidad y qué es lo que podía yo esperar estar haciendo. Eso nunca llegó, nunca nadie me lo plantó, esa semilla nadie me la presentó. Y pienso que a lo mejor pues mi camino hubiese tenido un poco más hubiese tratado de apuntar un poco más hacia donde yo iba si yo hubiese tenido algo en mente.
Y hace poco le escuchaba a alguien decir que uno tiene que establecerse metas que uno pueda cumplir porque si no se siente como un fracaso. Y yo no comparto ese pensamiento. Yo pienso que, y lo que me gustaría decirle a las personas que están estudiando todavía, es que las metas hay que fijarlas, pero hay que fijarlas muy altas. Hasta la Este, luna, literalmente. es que, fíjate, cuando uno se fija en las metas altas y comienza a trabajar diligentemente para conseguirlo, te puedo asegurar que vas a llegar muchísimo más lejos, aunque no las alcances, que si te hubieses fijado en las metas bajas y las Wow, alcanzas. qué interesante. Me lo tomo para mí también. Entonces, fíjate en metas altas, pero eso sí, esto no es simplemente esto es lo que yo quiero hacer en 10 años y después esperas que suceda mágicamente. No, no, la clave es pues fijarte la meta alta y cada día tienes que hacer algo para acercarte un poco más a esa meta, porque tienes que trabajar para poderlo hacer. Entonces, fíjense las metas bien altas, realmente los límites nos los fijamos nosotros, no los fija más nadie. Y nosotros determinamos qué tan lejos queremos llegar. Y nosotros decidimos qué tanto queremos trabajar para llegar a esas metas. Entonces ese sería mi primer mensaje. El segundo pienso que deben aprovechar. En mi caso, pues, sinceramente yo creía que tenía una formación buena, como te digo, yo salí de la universidad pensando que nadie poseía conocimiento de ingeniería eléctrica mejores que los míos. Pero dejando esa broma a un lado, este, mira, yo nunca me imaginé que realmente, a pesar de todo lo que me habían dicho, que yo hubiese salido, que iba a salir de la Universidad Simón Bolívar con una formación tan buena y tan fuerte como la que yo tenía. Y sabiendo que tú tienes esa formación, sabiendo que tienes esos principios, sabiendo que tienes esa capacidad de resolver problemas, pues te da una plataforma y un trampolín increíble para llegar a cualquier lugar que tú quieras llegar. No te comenté nada de lo de mis cuentos, de lo que pasé por la universidad, inclusive en los trabajos donde me decían, claro, tú no puedes traer gente como tú que viene de la misma universidad. Y así llegaron muchas personas a la Ciudad Bolívar, a la Universidad de la Florida, al mismo laboratorio de los rayos, porque los profesores me decían, no, no, tráete personas, pero que tengan tu formación, que hayan pasado por ese programa, que eso es lo que queremos aquí. Y llegaron una gran cantidad allá al laboratorio también. Entonces, la formación es algo sumamente importante. Valórenla, utilícenla, aprovechenla, porque este es el momento de aprender y ese aprendizaje es el que nos puede llevar muchísimo más lejos de lo que ustedes se pueden imaginar. Qué bello mensaje, me lo tomo para mí también, lo siento como una motivación. A pesar de que ya yo me gradué hace un montón de tiempo, creo que es válido para la vida también. Claro que sí, definitivamente. Carlos, para ir cerrando, ha sido súper amena la conversación. Ya les voy a contar a todos a mi grupo y al equipo del podcast que nos apoyó para organizar esta entrevista, lo entretenido que ha sido y el montón de aprendizaje que personalmente me has dejado. Entonces, bueno, para ir cerrando, hacemos un ciclo de preguntas súper rápidas, que no pienses tanto, sino que te vamos a ir preguntando y tú me vas diciendo lo primero que se te venga a la mente. Lo primero que se me venga a la mente, ok, Bueno, vamos pues. Materia favorita de la universidad. circuito, Materia más retadora, microcontroladores, tu lugar favorito en la USB. el ampere, Algo que extrañes de la USB mis profesores y mis compañeros de clase. en tu experiencia. Algo que diferencie al USBista de otros profesionales. Yo pienso que la formación profesional es algo que lo diferencia grandemente. Y finalmente, ¿qué objeto personal te llevarías en un viaje a la luna? Yo creo que aquí me tendría que copiar de alguna de las personas del programa Apolo y me llevaría las fotos de mis familiares para dejarla en la superficie de la luna. Unas palabras finales que quieras dedicar a la universidad o al USB para cerrar ya finalmente esta transmisión. Bueno, lo último.
posiblemente me quede por decir es, primero, gracias a ti, gracias a todos los que hicieron esta entrevista posible. Le agradezco profundamente que hayan tomado la iniciativa de contactarse conmigo. Para mí ha sido un absoluto placer y un honor que me hayan tenido aquí con ustedes. Y lo último que le diría posiblemente a todas las personas que vayan a escuchar esto es que USBistas somos muchísimos en el mundo. Me he encontrado a varios de ellos por los lados que he ido y siempre nos sentamos a hablar de nuestras experiencias. E increíblemente, para mi sorpresa, las experiencias son muy similares. Todos están extremadamente contentos con la formación que recibieron y extrañan a la universidad grandemente. Entonces disfrútenla, a los que todavía están pasando por ella, porque eso es una de las cosas que van a extrañar. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. En nombre de Alum USB, gracias por compartir tu historia con nosotros y por dejar en alto el nombre de nuestra universidad y de nuestro país. Te deseamos muchísimo Muchas gracias éxito a ti. en lo que viene, en tu empresa y en tu nuevo rol como CTO. Y bueno, también gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, a todos los que donan a nuestra organización. Gracias por estar ahí, por hacer esto posible. Si tienen alguna sugerencia, algún USBista que quieran que entrevistemos, que quisieran escuchar, pueden escribirnos a entrevistas@alumusb.org o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Me despido. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Cartaya. Soy estudiante de la licenciatura de Comercio Internacional y soy becario del programa ALUM desde diciembre del 2025. Bueno, y quiero hacer una invitación a todos los posibles donantes y exalumnos de la Universidad Simón Bolívar a que sigan apostando por la educación venezolana, donando a través del programa de ALUM USB.